Hoy te enseño cómo preparar garbanzos a la provenzal. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video donde vamos a preparar garbanzos a la provenzal. Para eso obviamente voy a utilizar una lata de garbanzos que ya vienen cocidos. No es necesario cocinarlos si lo compras en lata, pero por otro lado también puedes utilizar garbanzos secos. Simplemente los dejas remojar desde la noche anterior y después los servís en agua caliente con sal hasta que estén tiernitos. El tiempo de cocción puede variar dependiendo cuánto tiempo lo dejaste en remojo. Los escurrís y te van a quedar igual que de la lata prácticamente. Yo acá lo que hice fue abrir la lata, escurrir el líquido que viene adentro y ahora le voy a dar una lavada con un poquitito de agua fría, los remuevo un poquito, escurro nuevamente el agua y listo, ya están los garbanzos listos para preparar. Además de los garbanzos vamos a necesitar un puñado de perejil fresco, te recomiendo que sea fresco, queda muchísimo mejor que con el deshidratado, así que perejil fresco lo lavamos, lo escurrimos, hacemos un bollito, lo apretamos así contra la tabla y contra el cuchillo y ahí vamos a picarlo, que quede bien finito. Te recomiendo que le des 3 o 4 pasadas y una vez que ya quedó bien finito, ahora sí lo vamos a reservar. Y ahora vamos a necesitar dientes de ajo. Acá es donde entra un poco el debate qué cantidad de dientes de ajo usar. Mientras más uses, te va a quedar mucho más intenso, va a quedar mucho más fuerte. Y mientras menos use, obviamente va a quedar más suavecito. Yo agarré 3 dientes de ajo de un tamaño mediano, bastante chicuelos en realidad. Pero vos ponés la cantidad que vos quieras en base a los garbanzos que vayas a hacer. Yo le estoy poniendo 3, quedó intenso. O sea, tranquilamente le puedes poner 2 para un sabor más neutro. O un ajo grande de última si querés que sea un poquito más suave. Los tenemos que pelar, para eso simplemente les damos un golpecito con el cuchillo aplanado. Eso va a hacer que se desprenda la cáscara, la podemos sacar con los dedos muy fácilmente. Les estoy cortando el cabito, pero voy a dejar la raíz de adentro porque la verdad que no le da ningún tipo de sabor raro ni nada. Y esto es para comerlo yo acá en casa, así que no hay problema. Simplemente lo corto como si fuera una cebolla, si fuera a cortar cubitos en estilo brunoise. Y ahí lo picamos y te quedan cuadraditos ya bastante chiquititos. Si querés que queden más chiquititos, obviamente le puedes dar otra pasada con el cuchillo. Y lo vamos a juntar con el perejil. Yo acá le estoy dando esa pasada final que te comentaba, también para que se mezcle un poquito y se integren bien todos los sabores. Y una vez que tenemos el ajo y el perejil picado, ya podemos terminar de preparar estos garbanzos a la provenzal. Simplemente en un bowl o en un recipiente vamos a poner los garbanzos escurridos y sobre esto vamos a agregar todo el ajo y el perejil picado. Yo personalmente no le agrego ni sal ni pimienta, que quede ahí con el gustito del ajo y el perejil, que ya es bastante intenso, pero probalos y fíjate qué te parecen. Los termino con un poco de aceite de oliva y ahora lo único que resta es mezclar todo bien para que se integren todos los sabores y no quede todo el ajo y el perejil ahí arriba. Y te recomiendo que lo lleves al frío por al menos 2 horas, que se enfríe bien, porque el frío va a hacer que se sientan mucho más intensos todos los sabores. Y si seguiste todos estos pasos, ya tenés los garbanzos a la provenzal listo, llegaste al final del video y por eso te voy a dar un tip extra exclusivo para vos que llegaste hasta acá. Si a esto le agregás un poquito de queso crema y lo mixeás, te va a quedar una especie de hummus que es espectacular para acompañar nachos o tostadas. Y ahora sí, nos vemos en la próxima receta. Muchas gracias por mirar este video. Si te gustó, te invito a que te suscribas y le dejes un like. También te comparto en pantalla otros videos de recetas que pueden llegar a gustarte. ¡Nos vemos!